a hablar sobre un tema que se llama Estrategias de Composición, escrito por Daniel Cassani. Nos da diferentes puntos o pautas para diferenciar cómo es el proceso de escritura. Uno de los primeros puntos es la conciencia de lectores. Cassani comenta: un mal escritor solo, digamos que tiene alguna idea o tiene algún pensamiento acerca de algo y lo escribe y hasta ahí lo deja, o sea, no tiene ningún análisis antes de. En cambio, las personas que sí están interesadas o que tienen la habilidad de escribir, sí se interesan más antes de escribir por a quiénes va dirigido o quién va a ser el público que los va a leer. Un ejemplo sería yo que en esta clase de lectura y redacción estoy aprendiendo sobre la redacción, sobre cómo formar las palabras, sobre cómo debe ser correctamente escrita cada palabra. Leí libros que me hablaran de esto y los autores que escribieron estos libros pensaron en para quién va dirigido. Desde el momento en que tú tienes una idea y quieres implementarla o quieres plasmarla en un escrito, es muy importante que sepas para quién vas a escribir y por qué vas a escribir lo que quieres escribir. O sea, ¿qué quieren escuchar esas personas? ¿O qué quieres decirle tú a esas personas que te den como una pauta para empezar ese escrito? El siguiente punto es planificar la estructura. Y Cassani nos comenta que las personas que escriben una novela, por ejemplo, tienen planes, o sea, hacen planes de estructura, empiezan a idealizar su novela, la empiezan a pensar constantemente, a estructurarla, cómo van a ir las escenas, por ejemplo, qué personajes necesitan en ciertas escenas, qué personajes no, cómo van a ser los personajes. Conocer profundamente la historia como si literalmente fuera un mundo nuevo que crearan. Entonces es muy importante estructurar, el tener contemplado cada uno de los detalles de esa historia. O muchas veces está esta idea errónea o romantizada de que los escritores somos, no sé, como que siempre estamos súper inspirados y pensamos en nuestras musas o cosas así, cuando en realidad muchas veces no está la inspiración o no está estas ganas de hacerlo. El punto es, aunque no esté esa inspiración, aunque no tengamos como ese acompañamiento, es importante que tengamos el plan de la historia, que la fundamentemos, que la acomodemos. Aunque al principio parezca que no es todo un revolujo, en realidad es muy importante ver los detalles de esto y no esperar a que la inspiración llegue para que lo hagamos. El siguiente punto es releer. Y yo siento que esto es muy muy importante porque cuando escribimos por primera vez estamos muy, no sé cómo llamarlo, pero estamos muy vulnerables a equivocarnos, estamos muy propensos a cometer errores porque solo estamos como así derrochando la idea, pero no estamos concretando algo. En cambio, cuando volvemos a leer, muy probablemente nos vamos a dar cuenta de errores que al principio no veíamos, porque estábamos tan sumergidos en plasmar lo que estamos pensando que no nos percibimos o no nos percatamos de errores que probablemente nos percataremos si volvemos a leer. Entonces Cassani hace mucho énfasis en que las personas que no son buenas escribiendo no le dan tanta importancia a esto, digamos que ellos solo están interesados en plasmar o en vomitar lo que están pensando y ya soltarlo y ya ni lo revisan y yo creo que todos hemos hecho esto a algún punto de nuestra vida, pero cuando queremos que realmente algo que estamos pensando sea plasmado en la escritura, sí es muy importante que volvamos a leer. El siguiente punto son las correcciones. Como nosotros ya revisamos, digamos, ya tuvimos en cuenta a quiénes van dirigidos y luego escribimos y luego revisamos o releímos lo que escribimos,
Después de eso, obviamente que cuando releemos es importante que corrijamos. A veces por flojera o a veces por miedo a que no nos ocurra otra idea, dejamos lo que tenemos. Pero muchas veces, a pesar de que nos damos cuenta que eso que escribimos no sirve, lo dejamos porque no queremos como batallar más tal vez o nos da miedo. Hay muchas razones, pero lo que yo quiero decir con esto, o lo que yo aprendí con estos consejos de Casani, es que es muy importante que lo hagamos, que corrijamos y que no le tengamos miedo a hacerlo, porque muchas veces la corrección nos va a hacer que eliminemos una página entera de las 2 páginas que teníamos, o que eliminemos un texto, o que eliminemos la mitad de la historia en el caso de los escritores de ciencia ficción o novelas. Y creo que esto no solo pasa con las novelas, pasa incluso con los trabajos que hacemos en la universidad. A veces, no sé, volvemos a leer lo que escribimos y nos damos cuenta de los errores, pero nos vamos a tener que volver a escribir muy probablemente, o vamos a tener que eliminar más de la mitad del trabajo y como que nos da miedo. Entonces, esto es lo que resalta Casani, que un buen escritor, aunque le duela en el alma, va a eliminar lo que tenga que eliminar y va a corregir lo que tenga que corregir. En cambio, los que no, pues les vale o hacen como que no lo ven y así lo mandan o así lo dejan. Y siento que esto es un punto muy importante, porque si no eres autocrítico o no permites que recibir correcciones de parte de otras personas que claro tengan la experiencia en temas como estos, realmente tu escrito o lo que tú querías plasmar o comunicar al público a quien te dirigías, pues no lo van a recibir, no van a recibir el mensaje porque no lo van a entender. Y si tú no entiendes lo que estás escribiendo, mucho menos la gente que te va a leer o que va a leer lo que tú escribes. Entonces sí, el punto de la escritura es comunicar algo, lo mejor es hacerlo lo más entendible posible, porque si no es entendible al público que tú te estás dirigiendo, realmente no vas a comunicarte y no va a tener ningún propósito ese escrito. El siguiente y último punto es la recursividad. Este punto a mí realmente me pareció muy importante e interesante, porque las personas pensamos o tenemos esta idea de que escribir es algo lineal o algo que no tiene tanta ciencia, o que con cuestión de que corrijas y ya lo puedes mandar. O sea, no, realmente escribir es un proceso mucho más complejo que eso. Claro, dependiendo de qué quieres escribir, ¿verdad? A veces nada más es cuestión, nada más te encargan una hoja para la uni, o a veces tienes que escribir una tesis entera, o tienes que escribir una novela. Entonces es muy complejo y no es lineal, es como, tiene sus altas, sus bajas, tienes que corregir o tienes que regresar, tienes que eliminar esto, tienes que agregar esto. Cada quien tiene su proceso de escritura y cada quien corrige las veces que sienta necesarias corregir. Y eso es lo que especifica, más bien resalta Casani, que un buen escritor tiene esta escritura como un poco retorcida, no sé cómo llamarlo. Y Casani nos muestra aquí un diagrama donde, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, donde dice que aquí está como el proceso lineal que se cree, o sea, de que se tiene, que es nada más como que planificas la estructura y luego haces el primer borrador y ya después haces la revisión y ya está el texto final. Que sí, muchos hacemos esto a veces, pero para que sea eficiente la escritura, esto no es la mejor opción, sino a veces planificas la estructura y luego haces un borrador y luego tienes nuevas ideas, se las agregas y luego tienes que, no sé, eliminar cosas y luego un segundo borrador y luego así. A veces son 1000 borradores, entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque no es un proceso a la y se va, no es un proceso nada más así como
de inspiración y que lo que te diga tu corazón, o sea, es más sobre estructurar tus pensamientos y plasmarlos en una hoja. Y eso es, para eso se requiere un montón de tener en cuenta muchos puntos que muy probablemente si no los tomamos en cuenta, nuestra historia, nuestra reseña, nuestra tesis no va a ser entendible y no va a llegar a su punto.